Buenas noches a todos. Hola zurdo, ¿cómo van? Bienvenidos, gracias por estar conectados. Buena onda. Vamos a esperar a nuestro invitado especial que ya está conectado, obviamente. ¿Cómo estás, Basti? Bienvenido, gracias por aceptar la solicitud acerca de esta conversación que se plantea interesante. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal su fin de semana? Un segundito. Hey, what's up, man? Hola, Luna, gracias por el por el corazón, supongo, no sé cómo se llama eso. Pero gracias, buena onda. Vamos comenzando. Vamos a esperar a Basti cuando guste que nos haga la solicitud. Buenísima onda. Vamos a poner algo de música. Buenas noches. Hola. Dale, Basti. Te pido por favor que me mandes una solicitud para subir y podamos conversar. Saludando a todas las personas. Vamos a esperar unos 3 minutos más y empezamos a conversar propiamente el tema. Mientras pongo algo de música. Muy bien, perfecto. Aló, aló, ¿se escucha? Hola, my Hola, friend, Giovanni. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo Buenísima estás? onda. Aquí estamos, con frío pero bien. Creo que toda Latinoamérica ¿Cierto? está congelada. Hace harto frío. ¿Cómo se me escucha? Se te escucha claro, se te escucha bien. Por algún Tal motivo vez me veo podrías preguntar a borroso, las ¿no? otras personas porque yo estoy con audífonos igual y se te escucha bien, pero Ya. Aprovecho de saludar a la gente también. ¿Cómo están? Voy a ponerme los audífonos. dale. Me veo medio De borroso realmente, preferencia, ¿eh? y a ti sí se te ve un poco más borroso. Vamos a ver qué puede ser. De preferencia, ¿qué música te gustaría que estemos poniendo? ¿De música de fondo, Giovanni? Tu guíanos, compadre. ¿Soda Stereo puede ser? Si les parece. Uy, pero qué lindo. Ya, ¿cuál? O sea, ¿dónde? Qué bueno. Ponemos todo estéreo, ¿cuál? Qué raro que se me vea Es un... borroso. No, no me había pasado antes. Ah, mira. Voy a limpiar el lente a ver qué es lo que pasa. Dale, dale, límpialo. No, es como que no me está enfocando la cámara. ¿Cómo lo podré arreglar? Qué raro. A ver. Sí, es como que el foco está en otro lado. Tienes razón. Sí. A ver, te mando una solicitud de nuevo. Dale. Ya. Vamos a buscar eso de estéreo. Unplugged, señores. Uy, trátame suavemente. No, qué lindo. There you go. Bienvenidos a todos. Ahorita empezamos a conversar. Pueden estar lanzando sus preguntas acerca del tema. Sé que es algo que convoca mucho, porque a mí me parece sumamente interesante y explorar el asunto con Basti me parece un privilegio. Gracias por los likes.
esta nueva iniciativa. Estamos comenzando desde TikTok. Hay mucha gente de aquí de Facebook que sé que ha visto la publi en Facebook, así que dígame qué ondita, de dónde se están conectando también. ¿Se me escucha ahí? ¿Aló? ¿Aló, aló? Sí, se te escucha. Voy a bajarle un poco al soda. Se te escucha, se te escucha. Estamos bien. Gracias por los likes, Sí, Adinita. ¿Cómo vas? ¿Te parece? Sí, algo extraño, ¿no? sí, no sé qué es lo que pasa. Revisé la cámara recién y me veía súper bien. ¿Qué será? ¿Será el tipo de conexión? ¿Quieres que lo hagamos a la inversa? Como que... No, ¿no? Es lo mismo. Debería ser lo mismo. Sí, no lo sé, en verdad. Qué raro. A ver, espérame. Está mi micrófono. A ver acá. Mejorar si yo aprieto esto. No, tampoco. Qué raro, qué raro. Extraño. Claro, porque acá en la vista previa se me ve bien. Está bien. Pero acá me veo borroso. No sé por qué. ¿Será la luz? A ver. Ah, mira. Pareciera que no. Bueno, pero pareciera que tampoco estoy tan malo, ¿sí? No, está bien. Está bien, está bien. ¿Cómo has estado? Gracias por estar acá. Es un privilegio contar con tu presencia para esta conversación con el tan alto nivel que tienes. No sabía que habías estudiado con Marcos Puña, o sea, no manches. Increíble, capísimo. Y bueno, comenzamos. Te convoqué a la charla justamente porque sé que la música tiene un efecto muy interesante en la personalidad de todos los que hacemos música y mucho más en los músicos que van con música clásica y que hacen la música como una profesión, en torno a la organización de una autodisciplina, digámoslo así, ¿no? Como cualquier trabajo. Pero es una, es más interesante la exploración de la disciplina emocional en el rango de la composición, tal vez, y en el rango de la performance, de la interpretación, cuando se están poniendo a transmitir un sentimiento. Entonces, me parece interesante cómo organizan eso y esa parte quisiera explorar contigo. No sé si te parece. Sí, por Empezaremos por supuesto. presentarte un poco, que la gente vaya conociendo un poco de tu trayectoria bastante amplia. Este, Basti, sabemos que eres de Chile, de Santiago, sé que estás residiendo ahí actualmente. True. Sí. Giovanni, ¿Sí? mira, me vas a disculpar, pero la otra vez me pasó algo muy parecido que se me empieza a escuchar doble. Ya, Entonces, lo arreglé la otra vez reingresando nuevamente. Hacemos un ya. pequeño corte y comenzamos. Dale. Vamos a esperar a que Basti vaya conectando también. Bienvenidos a todas las personas que están acá. Gracias por estar. Vamos a conversar un poco acerca de música y disciplina y desarrollo personal, que es una de las áreas que creo que es importante ir explorando. Y el efecto, ¿no? Ya, ahora sí. Listo. Ah, perfecto. Bueno, Gracias. primero que todo quiero agradecerte a ti, Giovanni, por la invitación, por la confianza, por estar aquí presente este día sábado, acá con harto frío, y poder también conversar con las personas que están acá, con tu público, con la gente que también le interesa la música. Así que, nada, muy feliz y te agradezco nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Basti, por estar acá. Es un privilegio tenerte un tiempito. Sé que el tiempo es importante para lo que haces y es importante para nosotros tenerte acá. Quería hacerte algunas consultas en este sentido de la música como, en primer lugar,
la configuración de la ejecución de la música, digamos, en el control emocional de sí mismo. Me parece interesante. En tu experiencia, ¿eso se va formando o como que es algo que ya lo tienes inherente en tu formación? ¿O es algo que se puede ir formando? Bueno, bastante profunda la pregunta porque se puede abordar de distintas maneras. Yo te puedo comentar ¿Ya? un poco mi experiencia. Sí, sí, sí. Resulta que cuando uno es niño, en este caso, cuando yo empecé con la música, con la guitarra, sentía una especie de cercanía emocional con lo que estaba haciendo con la guitarra. Y eso a medida que uno va madurando con el instrumento, también se va desarrollando. Me imagino que en algunas personas a lo mejor se da de manera más natural, otros se puede trabajar un poquitito más, porque también va con la entrega de la interpretación, de la composición, de los distintos, a lo mejor, estéticas sonoras, puede ir variando, pero me imagino que como en la mayoría de las disciplinas o herramientas que uno tiene, se puede desarrollar perfectamente. Eh, algunas, algunas disciplinas, algunas corrientes musicales tienen como una estructura más cerrada y eso ayuda al músico que está construyendo esta manera de plasmar sus sentimientos o como que a veces te limita un poco. Puede ser, ¿ah? Puede ser. A lo En mejor la hay. experiencia de los amigos que has visto, de la gente de músicos a tu entorno, ¿cómo lo viste? Claro, mira, pasa algo muy curioso. Te puedo dar el ejemplo del estilo del blues. El blues ¿Ya? es un estilo musical muy marcadito, tiene una estructura muy marcada y sin embargo la, el feeling, que es como el principal elemento del blues, es la entrega que uno tiene que hacer en esa estructura tan cuadradita. Y es uno de los estilos Oh. musicales que a pesar de que es tan cuadradito, es donde la gente más improvisa, entrega, experimenta. Entonces, puede ser una cosa del cómo se concibe la música, incluso a un nivel cultural, porque el blues nace de una cultura de sufrimiento, en este caso. Entonces se desarrolla bien en algo bien particular. Así como también hay otras músicas, como por ejemplo la samba en Brasil, que nace desde una concepción de la danza, de la fiesta. Entonces va a depender más que de la estructura de la música, pienso yo, de la cultura con la que surge. Ah, o sea, es un canal para expresión cada estilo musical de acuerdo a lo que uno quiere expresar. Sí, yo pienso que sí, totalmente. Totalmente. Por supuesto que hay matices, no es tan a lo mejor rígido, sobre todo hoy en día con la globalización, donde todos los ¿Ya? estilos se están entremezclando constantemente. Ujú. Eh, Pueden haber matices y excepciones, pero pienso que sí, totalmente, totalmente. Sé que algunos escritores, por ejemplo, no sé si pasa esto con músicos que tú conoces también, hay algunos escritores que plantean una evolución en su escritura de acuerdo a lo que van plasmando. No es lo mismo el mismo Cortázar de su primer capítulo que el Cortázar de su capítulo final de un libro, qué sé yo, de Rayuela, aunque eso es otra cosa. Otro libro, ¿no? Que vaya más secuencial. Pero Cortázar escribió diferente. Pero algún escritor que me decía, sí, no es el mismo Julio, digamos, que entra a la escritura de este libro que sale de la escritura de este libro. Soy otro por las cosas que he leído, he visto, he narrado, he puesto y las cosas que he aprendido de mis personajes, me dice. Entonces, es como, ¿pasa lo mismo en la música? Igual te ayuda a explorar cosas tuyas o de afuera. ¿Has visto eso en los músicos, de tus amigos? Sí, ¿Varían entre disco y disco? totalmente. Hay una, hay un desarrollo de distintos elementos, pienso yo, que una es el trabajo de composición como tal, así como también un escritor
en sus primeras obras, va a ir desarrollando a medida que va escribiendo, cada vez más. Y con los discos pasa algo parecido. A pesar que dentro de la industria musical, los discos de las primeras bandas emblemáticas, por ejemplo, han sido como el boom. A pesar de eso, igual hay un desarrollo. Aunque, digamos, no tengan tantos oyentes los discos que vienen o los libros que uno compra no tenga tantos lectores, evidentemente hay un desarrollo, como del área técnica en sí misma. Y por otro lado, hay un desarrollo, pienso yo, que del conocerse emocionalmente. Porque uno cuando uno hace una obra, me imagino, yo también de repente compongo algunas cosas, cuando uno está desde la vereda del auditor, cuando alguien interpreta tu música, la perspectiva es otra, es totalmente distinta a la emocionalidad a lo mejor con la que uno la creó. Entonces eso con el tiempo va cambiando, me imagino que uno también va creciendo y todo lo que haga artísticamente va a tener un cambio. Entonces es otra temporalidad con la que lees tus mismas obras a veces. Igual que los escritos, ¿no? Los poemas, digamos, ¿no? Claro, justamente, mira, ayer conversaba con un amigo que él tenía y yo también lo tenía hace tiempo, un cuadernito donde anotábamos nuestros sueños, cuaderno de años, entonces yo anotaba todo lo que soñaba Qué lindo. y después de muchos años me encontré con ese cuaderno ordenando y dije, oye, mira, fue otra la sensación, fue otra la mirada que me dio a través de los años haber leído eso. Y cuando uno está en ese momento no se da cuenta. Entonces, claro, la temporalidad va haciendo que uno perciba de manera distinta. Mira, me haces pensar, hay algo que leí hace tiempo en la universidad, hace años, que es un texto de Heráclito que habla de que el tiempo es como un río y te dice que no es el mismo que tú entras, que el mismo que sale, ni el río en que te bañas es el mismo en el que te vas a bañar después, ni el que sales. Entonces podríamos plantear que la música es como ese río, no es el mismo el que entra que el que sale, y tampoco es la misma música que escuchas después. Claro, totalmente. Creo que viene, pero muy precisa la metáfora en este caso, es calcada, 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 Qué calcada. belleza, Sí, qué y belleza. Él bueno, habla del tiempo, ¿no? O sea, el tiempo, el río es un tiempo y todo eso, pero me hace pensar justamente lo que dices tú, que la música tiene esa función también. claro, o sea, en este caso, bueno, he leído varios artículos, no sé si será tan cierto, puede que sí, puede que sí, que la música genera una especie de adicción en el cerebro, entonces al final uno entra, digamos, en un mar sin fondo, digamos, y de ahí no sale nunca más, Claro, para porque la bien o música para... genera placer. Claro, claro, efectivamente. Para bien o para mal. En la mayoría de los casos siempre creo que es para bien, ¿eh? Creo que en muy pocos casos que a lo mejor se puede ver desde el otro lado. Pero efectivamente, es como este río temporal en el que uno navega, entra de una manera y sale de otra, y ya el río es otro, totalmente. Totalmente. Muy bonito, me gustó eso. No, pues es lo que tú dices, que me resuena eso. El desarrollo de una persona y la autoexploración a veces es doloroso. En consultorio, por ejemplo, el 90% de los casos es dolor. O sea, son cosas que te duelen, ¿no? En el consultorio. Pero lo mismo a veces pienso que podría suceder con las canciones, porque las mejores canciones que escuchamos son producto de cosas muy fuertes, experiencias fuertes que han pasado las personas. O sea, me refiero a discos, qué sé yo, Deep Purple, Queen, el conflicto que tenía Freddie Mercury con muchas cosas está plasmado en muchas de sus letras y las notas. Pero cuando se escucha desde el otro lado, se escucha la otra cara de la moneda muchas veces, o algunos músicos dicen, sí, tal cual quería decir eso, digamos, ¿no? Yo creo que pasa de las dos maneras, Giovanni. Me he topado con compositores Ujú. que ellos hacen una partitura y quieren que lo que se toque ahí, lo que se ejecute ahí, sea pero
calcado, así calcado sin ninguna nota más, ninguna nota menos, calcadísimo, para que tú recién puedas entrar en esta noción que él tenía. Y por otro lado, está como la otra vereda de los autores que dicen, mira, la partitura es solamente una guía. Tú puedes aportar lo que encuentres tú que sea coherente. Ponerle de tu cosecha, como le dirían de manera más informal. Entonces, ahí se dan los dos escenarios, de alguien que quiera que la cosa sea así y alguien que te dice, mira, también puedes explorar con lo tuyo. Entonces, puede ser, puede ser que en algún caso alguien diga, sí, eso era lo que yo quería plasmar, muy bien, y en otros casos también puede ser algo de cada espectador, de cada auditor, sentir cosas distintas, etcétera. Creo que puede ser muy subjetivo como objetivo. La música, la función del arte en general es la exploración de las emociones. O sea, yo diría que es una de las vías más importantes de exploración de emociones, la música, ¿no? Sí, Y la exploración de experiencias también. Mm. yo, yo pienso que tanto de manera auditiva como de manera interpretativa es es una experiencia distinta de los dos lados, como de quien escucha, como de quien toca. Son, no, son situaciones similares pero diferentes, porque hay gente que disfruta mucho la música como oyente, va a los conciertos, y también, digamos, está el otro lado de quien las hace, que también disfruta mucho. Y en ese caso también hay un canal que se abre desde la emocionalidad. Y te voy a contar un caso más personal. Aprovecho de saludar ahí a Remy. Hola Remy, buenas noches. Hola Remy, bienvenidos a todos. Órale. Bueno, cuando uno, por ejemplo, está tocando en vivo, en un escenario, en mi caso guitarra clásica, el tiempo se percibe de manera distinta. O sea, llega un momento en que una hora, por ejemplo, de concierto para mí lo sentí como 15 minutos. Es una cosa muy loca. Muy loca, muy loca. La temporalidad distinta. Es como lo que decía Einstein, que el tiempo es relativo. O sea, para mí 15 minutos, pero para el público fue una hora. Y todo eso cargado de una cosa emocional. Cuando uno toca, piensa mucho también, evoca muchos momentos, anterior, imaginación. Entonces al final, claro, es un canal para explorar una emocionalidad bastante profunda. ¿Aló, Giovanni? Ahí sí, volvimos. Mm. Sí, sí, se cortó un poco así y hubo un desfase de internet, a veces pasa. Sí, Y súper. en esa exploración profunda, a veces uno encuentra límites y dice, no, no, de esto no toco, digamos, de este tema, qué sé yo, estas composiciones no voy a tocar porque me toca demasiado y ahí encuentro mi límite, ¿no? ¿Eso sucede o de plano se explora todo lo que se puede? Eh, Mira, a mí me ha pasado de repente con algunas piezas que uno entra en una... se deja llevar mucho por el carácter que tiene la pieza. Puede ser muy denso, muy... no sé si agresivo es la palabra, pero Más bien oscuro. intenso, bien intenso. Ah, Entonces cuando uno está en ese pasaje tocando con esa intensidad muchas veces se deja llevar, es absorbido por esta emocionalidad del momento y empezamos a tener a lo mejor algunas fallas técnicas porque dejamos de estar en lo que tengo que hacer técnicamente. Entonces me ha pasado que de repente una cosa me lleva a la otra, o estoy muy emocional tocando y empiezo a fallar un poquito, o a veces me voy para el otro lado, donde estoy con más raciocinio de lo que tengo que hacer, la llegada aquí, allá, y empiezo también a dejar de lado lo otro. Claro, el ultra instinto, como dice ahí. ¿cómo te gusta el instinto? El ultra instinto, bueno, para los que no conocen, es como una de las transformaciones de Goku de Dragon Ball. Yo soy fanático de Ah, Dragon Ball. Tengo un cuadro aquí, de hecho.
Órale. Sí. Entonces, bueno, entra como Ah, entra uno en un estado ujú. que es bastante mixto entre lo que se piensa mucho y entre lo que hay que dejarlo fluir. Pero, para Mm. contestarte la pregunta, Giovanni, no me ha pasado nunca que no he podido enfrentar una obra por lo que tiene, por su carácter. Simplemente la afronto y me costará más, me costará menos, puede ser, pero en ningún caso he dicho, no, esta cosa es mucho para mí. No, no me ha pasado hasta ahora. Y espero que no me pase. Ey, güey. Sí, yo creo que no. Porque es interesante cómo algunas cosas, por ejemplo, en mi experiencia, algunas cosas pueden pasar por música, pero no pueden pasar por la palabra misma. Algunas experiencias se pueden transformar en una obra musical, pero a algunas personas se les hace muy difícil pasarlas por la palabra y el canal de la música les permite darle una vuelta nueva y sacar el sentimiento. Es muy Bueno, interesante lo que me cuentas porque es más fácil el canal de la música en ese sentido, ¿no? sí, yo pienso también, agregando a lo que tú dices, Giovanni, que muchas de las personas que escogen la música o el arte como lenguaje, de alguna manera o en sus principios, buscan un medio de comunicación que no se encuentra verbalmente o no lo han desarrollado verbalmente. A mí, por ejemplo, cuando era más chico, Ujú. y todavía me pasa, que soy bastante tímido en algunos escenarios, pero con la guitarra soy otro, ¿me entiendes? O sea, mi faceta Claro. para hablar verbalmente es una, pero con la guitarra es distinto. Me desenvuelvo mucho mejor. Y me imagino que eso pasa a los distintos instrumentistas, a las distintas ramas del arte, que es el medio de comunicación donde se sienten más cómodos. Es como un lenguaje natural, entonces. Claro, sí, perfectamente podría hacerlo. Ahora también yo considero importante el aprender a tener las habilidades para establecer una comunicación fluida, coherente. ¿Y por qué? No solamente por los hechos sociales, sino que una vez un profesor me dijo que uno como piensa, uno como canta o uno como dice las cosas, se traduce también en cómo uno puede tocar. Entonces, de alguna manera la comunicación también puede afectar a lo que uno hace con el instrumento, para bien o para mal. Así que se pueden dar ambos casos, creo yo. Hay una creencia, no sé si es correcta, pero el sentimiento del músico aporta micro movimientos para que la interpretación tenga un sentido emocional más directo y más firme, o la cuestión técnica puede subsanar. Porque me hablaron de que hay micromovimientos, micro respiraciones que transmites cuando interpretas una pieza, especialmente las piezas que no tienen canto, ¿no? Pero cuando la interpretas, tu cuerpo mismo hace micromovimientos que transmiten con más precisión el sentimiento como un lenguaje mejor hablado. Totalmente. De hecho, una de las concepciones importantes que a mí me ayudó a comprender la guitarra es que no solamente tocamos la guitarra con los dedos, o sea, yo toco la guitarra con todo el movimiento de mi cuerpo. Y desde ahí la respiración es totalmente fundamental para ejercer algún tipo de frase, algún tipo de movimiento en particular, que la respiración me guíe a que el movimiento resulte. Y eso va a depender del tipo de frase que yo necesito, del carácter de la pieza, de lo que quiero lograr. Y va a depender también de cada condición física, porque todos somos distintos. No todos tenemos, ¿cierto?, la misma longitud del brazo, de los dedos, el músculo. Entonces todo va a depender de cada persona y el cómo aborda el tipo de música. Y del tipo de instrumento, por supuesto. Y cuánto haya trabajado sus propias particularidades, supongo. Totalmente, sí, con mayor razón.
con mayor razón. Creo que cuando uno comprende el uso del instrumento desde el cuerpo entero, los resultados son mucho mejores. No solamente, porque claro, o sea, por darte un ejemplo, mira, eh, yo puedo estar con la guitarra, ¿cierto? Ujú. Me voy a hacer un poquito hacia acá abajo. Pero puedo estar echado con la guitarra y puedo estar tocando de una manera que no me va a beneficiar. Por otro lado, puedo sentarme un poquito más derecho con la guitarra y puedo estar en una condición donde mi espalda, mis hombros, mi respiración me permitan tener un mejor desempeño. Entonces es fundamental tener la noción de que eso es así porque muchas veces no nos damos cuenta, sobre todo cuando estamos partiendo con el instrumento, no tenemos conciencia de eso, solamente pensamos que todo está aquí en las puntas de las manos, los dedos. Entonces, básicamente tocan con todo el cuerpo. Claro, desde cómo uno se siente, incluso depende de muchos factores, muchos factores. Por supuesto, que hay casos de guitarristas o de instrumentistas que a lo mejor no tienen una muy buena postura y han sido tremendos músicos igual. Ahora, no sabemos si al final tuvieron problemas en la espalda o otra cosa, nunca lo vamos a saber a lo mejor, pero también hay excepciones, creo yo. No todo tiene que ser a lo mejor tan rígido, pero es bonito y para mí me ha servido mucho comprender el uso del cuerpo completo para interpretar una música o tocar un instrumento. Y para eso supongo que hay que tener cierto tipo de régimen de vida, o sea, igual que cualquier atleta, digamos. Los atletas trabajan con el cuerpo, entonces los músicos también deben tener un régimen de vida. Asumo, no sé. Sí, y lo dicen varias personas especialistas también que trabajan en áreas similares, Ujú. desde la, no sé, kinesiólogos, técnica Alexander, que al final el músico termina siendo una especie de atleta, ¿cierto? Obviamente no porque corra una cancha olímpica, sino por el uso de la musculatura en sí. Y eso es bastante interesante, sobre todo para quienes trabajamos en la alta demanda instrumental. Porque de repente hay músicos que a lo mejor componen y se dedican a otra área, educación, pero los que digamos están con el instrumento de manera constante, claramente que sí. Y soy un convencido de eso. Vaya. Así ¿Y la que alimentación juega un papel también en esto? sí, totalmente. En mi caso, por ejemplo, para los guitarristas, y si hay guitarristas acá en el live, tomen nota. Por ejemplo, en el caso de las uñas, para que las uñas crezcan de una determinada manera o sean un poquito más fuertes, hay que alimentarse con alimentos que contengan potasio, por ejemplo, ciertos tipos de vitaminas, para que la uña crezca más sólida y el sonido sea mejor, para el pH de nuestras manos también, o sea, no incide de manera tan principal, por así decirlo, pero sí creo yo que es fundamental para el estado mental que uno tiene y desde ahí poder hacerlo mejor. Así que claramente la alimentación es pero importantísima. Entonces, para eso hay que tener cierto tipo de régimen y encontrar una lógica de cómo funcionas como músico, como todo atleta. Claro, claro, es una disciplina bastante compleja y completa, porque uno tiene que tener horas de estudio, tiene que tener horas de lectura, investigación, buena alimentación, ejercicio, para tampoco no caer en lesiones, por ejemplo, y poder estar en las mejores condiciones mentales, creo yo, porque cuando uno está muy abajo, los resultados con el instrumento terminan siendo similares. Entonces hay que estar como bien, digamos, ¿cómo lo digo? No sé si neutrales, porque no siempre uno está arriba, ¿cierto? Con la alegría y con la energía. La vida es como muy Claro. fluctuante, pero ojalá lo más estable posible. Eso es. Y como sabía que los actores, por ejemplo, manejan mucho las emociones a flor de piel, y pasa lo mismo con los músicos de alta demanda, o sea,
tienes que tener las emociones como que ahí, al tiro, como que te dan un cue y dices, llora, y lloras. Mira, no lo sé, ¿ah? No lo sé. Yo creo que hay de todo, hay de todo. Ah, ya. Me- Hay músicos que a lo mejor pueden ser un poco más propensos, a lo mejor, a ciertos tipos de emociones y Ujú. lo interpretan muy bien. Pero por lo general, en el caso, voy a hablar desde la guitarra Ujú. clásica, uno tiende a ser un poquito más contenido, un poquito más introvertido en ese sentido. Mm, O sea, si yo quiero expresar una pieza que a lo mejor es muy triste, muy desde el llanto, no necesariamente me tengo que poner a llorar yo, ¿me entiendes? claro. Sino que tengo que yo tener estar contenido para poder realizar la música Emocional. y que tenga el efecto, claro, exactamente, que tenga el efecto que se busca. Pero sí, Mm. hay, hay de todo. Hay músicos que a lo mejor lo ven desde otra perspectiva y puede ser totalmente válido también. En mi caso, yo pienso que uno tiene que ser como un pilar, estar muy, muy contenido para que eso se produzca en las personas y no en uno. Mm. Sobre todo si uno está tocando en vivo, sería pero muy difícil la situación. Ah, claro, sería más complicado. Claro, claro. Oye, qué interesante. De verdad, es muy interesante lo que me comentas acerca de esta organización y del cuerpo y todo eso. Pero básicamente el tema de lo que estábamos empezando a abordar un poquito era eh, la configuración de una estructura de estudio y todo eso. ¿Uno la encuentra al ritmo o se adapta a estructuras que ya hay para de los maestros, de la técnica, etcétera, etcétera? Eso es una buena pregunta, Giovanni. Mira, me acuerdo, y como lo mencionaba al principio, Ujú. tuve la fortuna de conocer y tomar clases con guitarristas de allá de Bolivia, entre ellos Marcos Puña también, un tremendo guitarrista, Sí. Fernando Arduz también, que falleció hace poquito, y grandes guitarristas de allá, mucha guitarra, y de hecho hay un par de colegas que están acá en Chile estudiando que son de allá, y me acuerdo que Marcos Puña decía algo parecido a lo que tú mencionaste, que como todas las personas somos distintas, es importante aprenderse a conocer uno para ejercer una disciplina desde la comodidad de uno. Y ya Mm, sea también para abordar un repertorio en específico, para estudiar de la manera adecuada, desde el conocerse a uno mismo. Por ejemplo, mi profesor me puede decir, Bastián, te tienes que levantar a las 8 de la mañana a estudiar todos los días. Y a lo mejor me puedo estar estresando tratando de hacer esa rutina que hay gente que a lo mejor se le da muy bien, pero a lo mejor yo me siento muy cómodo estudiando, no sé, a las 10 de la noche, por ejemplo, por dar un ejemplo. Entonces ahí yo tengo un punto que si lo puedo hacer y lo logro establecer en una disciplina, se me puede hacer cómodo para mí. Lo que sí, concuerdo que uno tiene que hacer un espacio en el calendario para decir, bueno, tengo que hacer esto un día, esto otro, técnica, lectura, repertorio. Y en eso yo creo que coincide la mayoría de los artistas. Y, mira, aprovecho de acá de leer un comentario que pregunta cuadros decorativos, que si fui alumno de Orlandini. Efectivamente, estudié con Luis Orlandini, fue mi profesor ahí en la Universidad de Chile, gran maestro también de la guitarra, de la guitarra clásica, así como grandes artistas. Y como le decía a Giovanni, tuve la oportunidad de conocer y tomar clases con Marcos Puña. Fueron bastante bonitas y interesantes sus clases. Y sus conciertos además, toca pero muy bien, muy bonito. sí, transmite mucho. Eso de la transmisión me llama mucho la atención. Y por eso te decía eso. Como le dicen, enganchar con el público, conectarte con el público, le dicen algo así, ¿no? Es como que presentas algo porque a mí me parece muy singular como la misma obra, de la misma partitura, con las mismas duración de las notas, la misma afinación y todo lo que quieras, se transmite
diferente a otro músico. Y eso es una sutileza. Entonces, por eso decía como que, ¿cómo transmites algo que es supuestamente lo mismo en algo? Entonces, tú me respondiste esto que va con el cuerpo y te va con el sentimiento y va como cómo trabajas. Entonces, no es un momento de presentación, sino es todo lo que has hecho antes hasta llegar a ese punto de transmisión, toda tu formación como músico, ¿no? Sí, mira, hay algo que es muy cierto y es muy interesante de observar, como bien lo decías tú, Giovanni, es que una música, una pieza, nunca va a ser la misma. Por ejemplo, podemos tener a 10 guitarristas tocando la misma pieza y la 10 veces va a ser distinta. Nunca va a ser igual a otra. Aunque sea la misma pieza, la guitarra, todo, la pieza siempre va a ser diferente. Incluso si uno mismo toca una pieza, siempre la va a tocar distinto. Siempre va a haber algo que va a salir distinto. Sería muy raro que uno tocara calcado. Bueno, puede ser, a lo mejor hay alguien por ahí. Pero eso es lo interesante de observar cómo una pieza, como una obra, puede sonar distinto en las distintas manos de intérpretes, de músicos, de distintos momentos, de distintas épocas. Y ahí es cuando entra uno en un terreno bastante bonito, por así decirlo. Porque ¿cuál es la propuesta que tengo yo para hacerla? ¿Cuál es la propuesta que tienen los demás? Desde cómo la comprenden intelectualmente, técnicamente y emocionalmente. Wow, qué lindo. O sea, un concierto es irrepetible en este rango. Claro, exactamente. Siempre un concierto, aunque tenga el mismo programa musical, va a ser distinto, va a ser diferente. Y puede incluso generar una sinergia distinta según las personas que estén. Y me imagino según un montón de otros factores. Por eso también es tan bonito escuchar música en vivo. Porque se genera esto. Mm. Que, bueno, no tengo nada en contra de los discos. Al contrario, pero creo yo que ahí está la gran diferencia. Y además que los artistas en vivo también les sale un poco el lado más humano, porque nos equivocamos, porque pasan cosas en el escenario, y muchas veces eso le viene bien a las personas, porque en los discos uno trata de plasmar que todo salga así, pero preciso. Pero cuando uno toca en vivo siempre pasan cosas, entonces hay otra faceta ahí del artista, que también es interesante observar. Claro. Ahí sale tu conexión con el otro y con lo que estás haciendo. Mm. Sí, totalmente, totalmente. Y además que el público es muy importante, siempre lo es y creo que siempre lo va a ser. Porque uno cuando está en el escenario, uno también percibe cómo la gente está oyendo, está en ese momento presente. Entonces es una cosa que va desde el músico, llega a los oyentes y se devuelve al músico y después va de nuevo y viene y así constantemente. La Es como una información se va conversación. traspasando a través de lo que se percibe. Es muy bonito, es muy Qué bonito. belleza. Con razón conectan con un público tan amplio. O sea, a veces hay auditorios de, no sé, 200, 300 personas y todos se conectan. Sí, mira, una vez un profesor nos decía que las distintas civilizaciones que ha pasado el ser humano, han habido civilizaciones sin religión, sin dinero, eh, sin un montón sin comida incluso, pero lo que nunca ha faltado ha sido las manifestaciones musicales, aunque sea desde lo primitivo, ¿ah? Pero siempre han estado ahí presentes. Y eso me parece muy, muy interesante. Y el cómo esto se ha desarrollado. Y no solamente lo musical, sino que distintas manifestaciones como las danzas, por ejemplo, que se hacían para despertar a la tierra. Porque la tierra, en los periodos de invierno más fríos, antes no habían refrigeradores donde las personas guardaban su comida
el alimento se echaba a perder y se congelaba y tenían que despertar a la tierra y lo hacían a través de las percusiones, de los ritos, de las danzas. La música tenía una funcionalidad. Y hoy en día, por supuesto que la sigue teniendo, pero se ha dado un montón de desarrollo y un montón de vueltas desde el pensamiento del ser humano. Entonces es muy interesante ver lo que pasaba antes con lo que pasa ahora y el cómo lo vamos asociando. Eso para a mí me gusta mucho, en verdad. Es una maravilla lo que me comentas, tienes toda la razón. O sea, desde el primer momento que el ser humano ha podido emitir sonido, ya ha planteado esta expresión que planteas, ¿no? Incluso cuando somos pequeños, ¿no? O sea, la música te marca el tempo, que es lo que básicamente es una de las partes de la música, el ritmo, ¿no ve? Yo estoy bien. Sí, Y este ritmo implica un corte en lo que estás haciendo. O sea, no es permanente. Entonces es un inicio del lenguaje también. sí. Eso también es muy interesante, porque de alguna manera cuando somos pequeños, bueno, acá no soy, voy a hablar un poco desde mis muy básicos conocimientos, pero como tú decías, empezamos a asociar las primeras palabras de esta cosa fonética, de la altura y del ritmo. Después Claro. empezamos a descifrar lo de la letra, pero primero es como el ritmo, la altura y la intencionalidad. Como pasa un Exacto. poquito también con los animales, que uno a veces hace un ruido, dice, no sé, ta, y el animal lo asocia a algo que no, negativo, ¿me entiendes? Entonces, de alguna manera, el ritmo, la intención se asocia a un lenguaje. Y nosotros cuando somos pequeños también lo asociamos. Dentro de un montón de otros elementos que deben haber. Pero sí, eso es muy bonito observarlo. No, porque es sumamente interesante porque generalmente los sonidos que escuchas no entran en el rango de lo que es un lenguaje, sino entran en el sonido dentro de la pancita de la mamá. La formación, si son sonidos fuertes, después la mamá dice, uy, no, este sonido me gusta mucho, endorfinas, le pasan endorfinas al bebé, el bebé se conecta con esa canción, como tú dices, o el sonido, la voz del papá, la voz de la mamá, y siente cierto placer y eso se va configurando neuronalmente. Y afuera él ya, el bebé, el niño ya creciendo, puede producir el mismo sonido similar. Porque no es lo mismo hablar con el tempo del francés que con el tempo del inglés, que con el tempo del alemán o el chino o el japonés. El japonés es muy tacataca, muy marcado. O kurosai, sango, no, deskairo, ¿no? Entonces es muy marcado. El francés es muy gutural y es un sonido más bajo. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais, oui. Entonces es como que va modulando diferentes partes del cuerpo y haciéndole ese sonido eco al cuerpo. Y en la música es similar igual lo mismo, ¿no? O sea, tienes que sacar la nota de las canciones, no importa la palabra, pero sacas la nota de la canción cuando eres bebé y tienes que llegar al pitch, digámoslo así. Y ahí empiezas a transmitir, como tú dices, esto como cultura. Sí, mira, me llama la atención lo que tú comentas, Giovanni, súper interesante. Yo relaciono en este caso con cómo toca uno. Si yo, no sé, voy a poner un caso hipotético igual. Si yo toco una Dale. cueca, por ejemplo, chilena, o una música latinoamericana en general, Ah, claro, pero o un guayno, por ejemplo. Y claro, uno como latino lo va a hacer de una manera, pero si yo le paso esa pieza de repente a un asiático, que es una cultura totalmente contrastante a la nuestra, lo va a hacer de una manera totalmente distinta. O a lo mejor lo hace excelente, quién sabe, pero el comprendimiento que tenemos nosotros de manera intuitiva y a lo mejor viene desde nuestra cultura, desde que somos niños, desde lo que hemos percibido, incluso como tú decías, desde que estamos en el interior del vientre, nos va a hacer ejecutar una pieza de manera diferente. Así como también, por ejemplo, un alemán va a tocar Bach de una manera muy cercana, muy espectacular, a diferencia de a lo mejor lo que podría hacer uno que es una cultura más,
más ajena. Y relacionado también con el lenguaje y todo eso. Eso es una de las cosas que también me gusta mucho, de poder observar y comprender las distintas culturas. Y una de las cosas buenas que también tiene la globalización para los músicos en general, de poder observar, como dice acá en el comentario, un brasileño toque bossa nova, hoy en día podemos ver, observar cómo se hace. La globalización en ese sentido nos brinda un montón de oportunidades para comprender distintas culturas, estéticas sonoras de otros lados y poder aumentar y enriquecer nuestro lenguaje, nuestro pensamiento. Qué interesante. Un manejo del cuerpo. Entonces, según lo que tú me comentas y todo lo que hemos ido hablando, un manejo del cuerpo es posible desde la música para para un desarrollo de personalidad orientado a moverse de donde uno está en ese cuerpo que uno trata de como que curar, digámoslo así, y puedes adaptarte de acuerdo a los ritmos y las otras personas, o sea, otro cuerpo, otra percepción de ti mismo como cuerpo, lo que resuena en otro lado. Según lo que hemos ido conversando, a mí me suena eso, qué interesante. Yo te podría comentar, Giovanni, y a lo mejor acá también para la gente que está viendo el en vivo, hay hay países que a lo mejor tienen una cultura mucho más apegada a las músicas folclóricas y de nuestro continente en general. En el caso de Chile, yo diría que no tanto. Estamos como abriéndonos paso a que sea cada vez más. Y a lo que voy con esto es que yo, por ejemplo, cuando veo músicos brasileños, por sobre todo, siempre están moviéndose, o sea, están tocando y están así como bien con saltito y tocando y la cosa. Sobre todo en los guitarristas. Tienen una movilidad natural que los hace interpretar de una manera distinta. En el caso de los chilenos, por ejemplo, el chileno es mucho más contenido, mucho más tímido para tocar. Y pueden verlo, ¿ah? Ustedes pueden buscar ahí videos y ver cómo tocan distintos músicos guitarristas de distintos países y van a ver su gestualidad, su corporalidad es totalmente distinta. Y eso también va a tener un resultado en la interpretación, pues en lo que se dice, en lo que se escucha, en lo que se toca, muy importante. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que uno tiene que moverse porque sí, sino que tiene que Claro. ser condescendiente a lo que uno hace, está tocando, a la personalidad de uno, a la música. Si yo estoy tocando, por ejemplo, algo fúnebre, Mm, sería muy raro que esté como bailando alegremente, ¿cierto? claro. Pero se da que en algunos lugares, y por sobre todo yo lo he visto en guitarristas brasileños, que son muy de mover, siempre, de una naturalidad, pero a mí me encanta. De hecho, uno de los guitarristas favoritos que tengo yo es Yamandu Costa, que es brasileño y tipo, pero impresionante. Impresionante, impresionante. Una soltura, un lenguaje, lo que toca, todo. Totalmente recomendado. Así que aprovecho ahí de pasar el dato. Yamandu Costa. Lo buscaremos. Yamandu Costa. Oye, qué interesante todo lo que estamos conversando acá. Me llama mucho la atención porque, como te digo, a veces las palabras no pueden poner ciertas cosas, ¿no? Leo Amuedo dice acá. No, ni idea. Leo Vamos a Amuedo. buscarlo. A lo mejor es un guitarrista, seguramente. Sí, Sí, podemos yo al buscarlo. menos no lo conozco. Qué interesante, te agradezco mucho, Basti. Podemos abrirnos a preguntas del público, tal vez, si te interesa, o si estás preparado y lo has preparado también, si quieres tocar algo, pues el live está súper abierto para cualquier cosa que quieras, si no, estamos bien también, no problema, depende de ti. Sí, por supuesto, pueden ser las dos cosas. Pueden ser las dos cosas, si quieren Muy bien, ahí preguntar, o a lo vamos mejor viendo. creo que habían hecho un Gracias par a de todas las preguntas. personas que están acá. Sí, 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 más arriba, pasa que no se ve muy bien acá. Habían un par de preguntas. Acá dice cuadros decorativos. Ah, hola cuadros, ¿cómo estás? Gracias por estar acá.
Escucho melodías en la noche mientras duermo. Son melodías que nunca he escuchado. ¿Les pasa? Pues no me doy cuenta, pero a veces veo películas completas en mi sueño, literal. A veces sin créditos y todo, pero tengo un par de libros ahí. Sí, en mi ¿A ti te caso pasó la música, eso, escuchar melodías que no conocías? me ha pasado muy poco, pero he tratado de relacionarlas con algo que sí he escuchado y a lo mejor no me acuerdo, pero me ha pasado muy Ah, poquito, pero me ha pasado. Y ahora, bueno, quién ok. sabe, ¿ah? Puede ser, puede ser. Acá Sería dice, interesante también. cómo expresar los sentimientos mediante el instrumento? Dice Remy. Bueno, es una pregunta bastante interesante, compleja también, porque pienso Ujú. yo que no hay un único método ni forma de hacerlo. Va a depender un poco de la experiencia que tiene uno con el instrumento, va a depender también de lo que se conoce uno interiormente, va a depender también de tocar en función a la música. ¿Qué quiero decir con esto? Que no, uno no tiene que tocar para satisfacerse a uno mismo, o por decirlo de una manera, para alimentar nuestro ego, sino que todo lo contrario, uno tiene que tocar en función de los demás y para los demás. Y desde ahí pienso yo que uno logra conectar con con una línea emocional para transmitir algo que sea honesto, tocar desde la honestidad. Eso. Por ahí creo yo que puede ir. Hola. ¿O se cortó otra vez? Ahí sí. ¿Aló? Hola. ¿Aló, aló? Así, ya está. Sí, sí. A veces se corta. No sé si se habrá escuchado mi respuesta, si no la repito. Estabas en medio de que... ay, ya se me fue. Bueno, En medio de... sí. para resumir, básicamente tratar de tocar desde la honestidad y no para Mm. querer obtener una gratificación o una validación externa por lo que uno hace. Solamente tocar desde la gratitud y desde la honestidad nos va a poder ayudar a conectar con la música y con las personas. Una transparencia, claro, porque si no tu cuerpo no transmite claramente, ¿no? Hay interferencia, porque tocas con el cuerpo. Claro, Ah. además, es complejo, es bastante complejo, pero pienso yo que por ahí podría ir. Acá hay otra pregunta que tiene... a ver, ¿dónde estaba esa pregunta? Orlandini. Consejo para los nervios, dice. ¿Y tú cómo manejas los nervios? Porque son naturales hasta donde comprendo, siempre. Sí, totalmente. Uno siempre se pone nervioso. Siempre, 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 siempre. Yo me acuerdo desde la primera vez que toqué hasta hoy día, han pasado casi 20 años y me sigo poniendo nervioso. De igual manera, ¿eh? De igual manera, lo que pasa es que uno después entra en un estado de control, donde uno controla los nervios y los hace parte de lo que hay que hacer, digamos. Al principio hay gente que le pasa, y me pasaba a mí, que los nervios te liquidan, pues no te dejan ejecutar bien y termina siendo una cosa de pánico. Y para superar eso, hay que practicar en el escenario, estudiar en el escenario, tocar mucho, pedirle a tus familiares, a tus amigos que te escuchen. Oye, mira, ¿me puedes escuchar una pieza? Ah, ya, y ahí uno empieza a practicar, más allá de tocar la pieza, practicar el hecho de estar uno frente a una persona, frente a dos, a tres, y así sucesivamente. Entonces, creo que lo mejor para eso es tocar mucho, tocar en vivo lo más que se pueda. Y ahí uno se va soltando de a poquitito. Mm. Hice una pregunta, Remy, atrás que decía, si tú crees que la música es un lenguaje universal. Sí, totalmente, totalmente. A lo mejor uno de varios, no sé si el único. Creo yo que uno de varios.
Porque yo, por ejemplo, podría entenderme a lo mejor con un guitarrista, no sé, voy a citar nuevamente al Asia, de China, que no, yo no tengo idea de chino y él no tiene idea de español, pero tomamos los dos una guitarra y podremos a lo mejor comunicarnos perfectamente. En el contexto musical, por supuesto. Ya para otras cosas es un poco difícil, ¿cierto? Pero sí, en ese sentido y en ese contexto totalmente. Y la última que pregunta acá, ¿qué tan importante es la música? Dice, desde tu criterio, Basti. Bueno, una pregunta también importante. Tanto la música como el arte en general, pienso yo, no solamente la música, pienso que es fundamental para el desarrollo del ser humano, ya que hace que nos complementemos y nos desarrollemos de manera profunda, que expandamos nuestro pensamiento. Y desde ahí uno puede ser una persona más completa, y cuando uno es una persona más completa, también va a poder potenciar todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces es muy importante la música y el arte sobre todo en la vida de las personas, para que construyamos una humanidad mejor. Sí, qué lindo. Algo que mencionaste me hizo pensar esto de que la música es un lenguaje y todo esto. El lenguaje generalmente lleva consigo la cultura que lo ha ido construyendo y viceversa, ¿no? La cultura lleva un lenguaje. Entonces, si exploramos todas las piezas musicales de diferentes contextos, es como, en cierta manera, un símil, no es lo mismo, pero es acercarse a viajar y conocer diferentes maneras de percibir el cuerpo que ejecuta estas canciones. No es lo mismo tocar un bossa nova que tocar Bach, digamos, ¿no? En cuerpo difiere. Entonces te acercas un poco al diálogo con esa cultura. Claro, totalmente, totalmente. Y por supuesto que cuando uno tiene la vivencia, mucho mejor. Por ejemplo, si pongamos el ejemplo del bossa nova. Si quiero tocar bossa nova, a lo mejor yo puedo investigar y me puede salir muy bien. Pero si yo viajo y comparto, me sumerjo un poco en la cultura de la gente que lo hace de manera nativa, voy a tener otro resultado porque voy a tener otro tipo de feeling corporal, otro tipo de entendimiento, lo voy a estar viviendo en carne y hueso, por así decirlo. Entonces también pasa un poco por ahí, y muy importante. Ojalá uno pudiera viajar a todos lados, a todas las culturas, a conocer y tocar todo, ¿cierto? Pero bueno, nos van a faltar vidas para eso. Pero mientras se pueda hacer, bienvenido sea y poder potenciar desde ahí nuestra corporalidad y nuestro mensaje musical, artístico. Basti, una pregunta como para las personas que están emprendiendo un camino musical como un lenguaje o lo van a emprender como una profesión ya mismo, ¿no? ¿Qué herramientas tú crees que son sumamente necesarias y qué retos uno va a, con qué retos uno se va a topar en esto, ¿no? En tu experiencia, ¿cuáles han sido las habilidades que uno tendría que aprender sí o sí? O sea, que mejor si aprendes esto antes de, y no necesariamente habilidades técnicas, sino otro tipo de habilidades que puedan servirle a estas personas. ¿Y qué retos te vas a encontrar sí o sí? A ver, chuta, complejo, ¿ah? ¿Eh? Sí. Complejo porque todo va cambiando. Y sobre todo en el mundo en el que estamos hoy en día. Hola Jenny, saludos. Eh, Todo va evolucionando muy rápido con la tecnología, con las redes. Entonces las habilidades que pueden servir hoy en día, a lo mejor en 5 años cambia. Mm, Pero bueno, yo creo que los desafíos, y sobre todo para los músicos latinoamericanos sobre todo, donde se vive una realidad donde el arte cuesta, desde las nociones sociales, desde las nociones políticas, el arte siempre está ahí como de lo último. Entonces cuesta. Y creo que la mayoría de los músicos se va a topar con esa realidad. mm. Yo no he estado, no sé, yo no he viajado a Estados Unidos ni a Europa, pero mis profesores han estado allá y conozco muchos músicos de allá. Y evidentemente la realidad es otra.
Entonces, en ese sentido, creo que ahí se van a enfrentar a una situación compleja, de tener que tener de enfrentarse a esta situación, este choque cultural, porque las personas muchas veces no conocen algunos tipos de música, instrumentos, o piensan que uno lo hace por hobby. Hay una desinformación también. Entonces, creo yo que ahí está la primera dificultad a la cual se van a enfrentar. Aprender a lidiar con eso. Lo otro, como las habilidades que uno pueda tener, me imagino que son muchas, 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 muchas. Por ejemplo, por ejemplo, pienso yo hoy en día que la tecnología y las redes sociales son una oportunidad bastante buena, bien grande, que se puede sacar mucho de ahí, no para ser de repente un experto influencer, digamos, pero podemos sacar mucho potencial para nuestra carrera desde ahí. Y eso es una habilidad también que hay que adquirir, hay que conocer, hay que saber cómo funciona y sacar el mayor provecho para nosotros. Eso yo creo que hoy en día podría ser. En 5 años más, quién sabe. También pienso yo que una habilidad muy buena es aprender idiomas, por sobre todo. Creo que es algo que va a abrir puertas siempre. Y tener un bagaje cultural de conocimiento lo más amplio posible. No encerrarme solamente en la guitarra y en la guitarra clásica, conocer otros instrumentos, repertorios, culturas, otras artes, la danza, el teatro, tratar de aprender de distintas áreas. Creo que es lo mejor para que el nivel de conciencia que uno tiene aumente, sea más amplio y poder abordar desde ahí una carrera musical con mucho más herramientas. Muchas gracias, Basti, por toda la conversación que hemos tenido básicamente una hora. Pero te agradezco un montón, ha sido muy inspirador, como siempre, escucharte, verte, tus videos son una maravilla. Gracias, ¿Te Giovanni. gustaría tocar algo? Ya, pues, pasemos a la guitarra. Dale. Ah, qué lujo. Bueno, mientras arreglo la cámara, Dale. quisiera agradecerte a ti, Giovanni, por la invitación, por la instancia este día sábado. Ha sido una hora de conversación, pero se me pasó volando. Se me pasó volando. A las personas que han estado presentes también, muchas gracias. Me parece que ahí me veo bastante bien, ¿ah? No sé cómo se escucha, a ver. ¿Sí? Sí, se escucha bien. Ya. Bueno, reitero mis agradecimientos y voy a tocar una pieza con influencias latinoamericanas de Marcelo Letelier. Es un huayno que se llama Atardecer.
Wow, qué increíble. Qué belleza, compa. Qué Muchas belleza, gracias. qué belleza. Gracias por No, no, escuchar. gracias a ti, qué lujo, de verdad, poder escuchar algo. Uy, no, qué lujo, Basti, de verdad, muchas gracias a ti. Qué Gra- lindo, qué bello. De verdad, Bueno, no, es otra cosa. el agradecido soy yo, a las personas aquí que están escuchando, mandando ahí Ha sus sido un lujo, aplausos, Alejandro. ha sido un lujo tenerte, Basti. Te agradezco mucho, mucho por esta conversación. Hola, Turi, hola a todos, ¿cómo están? Ahí Gracias a por Daniel. entrar. Saludos a las personas. Muchas gracias. Grande, grande, Basti. Uy, no, qué maravilla. Y a ti, Giovanni, nuevamente. Gracias por esta instancia, por la conversación, súper interesante, por el interés que tienes también en conversar este tipo de cosas. Me parece realmente muy importantes y se agradece mucho. Así que, nada, mi gratitud para ti y para las personas. Así que, genial, me No, lo pasé gracias a muy ti bien. por todo el arte que haces, es una maravilla. Tu canal es una belleza, definitivamente. Me mereces más seguidores. No, es un montón, una belleza. Calidad, calidad absoluta. Genial, Belleza, muchas gracias, Giovanni. Muchas una gracias. belleza. Bueno, te agradecemos mucho. No te quitamos más tu tiempo. Sé que tienes un cronograma un cacho complicado, pero te agradecemos el espacio. Agradecemos a todas las personas que han estado acá. Eh, no sé si va a quedar grabado el live o no, si va a permitir que lo pongamos en otras redes o si tú lo quieres poner yo te lo paso también, porque eso me parece muy interesante. Preguntaban acá, Tuli, hola Tuli, ¿cómo estás? Son personas que entran. Estábamos conversando con Basti Nostroza, que es un máster de la guitarra, es un crack, no tienes idea, lo capo que es. Y acá preguntaban qué canción era esa, sé que es un guayno, se dice acá en Bolivia, pero ustedes lo dicen guayno. Bueno, sí, de Marcelo Letelier se llama Atardecer. Hay una pequeña versión que tengo en mi canal de YouTube para quienes quieran ir a escuchar. Y próximamente la voy a estar grabando en un EP que voy a estar haciendo para Spotify, con varias piezas de raíz también folclóricas. Así que próximamente en Spotify. Súper. Tengo entendido que das clases también online, ¿cierto? Pero Sí, los espacios estaban copados, ¿no? ahora estoy con cupos disponibles, así que para quienes estén interesados, escríbanme en mis redes, por TikTok, me mandan un mensajito, hay un link anclado para que me puedan contactar por WhatsApp también. Hagan todas sus consultas, pregunten nomás. Así que ahí podemos coordinar. O sea, síganlo a Basti, Basti Nostroza, una maravilla de músico aquí en esta plataforma a mí me gusta mucho el algoritmo, siempre lo digo en mis lives, es una belleza, la gente que me manda a la plataforma es sumamente interesante y esta no es la excepción, que Basti es una maravilla de músico. Muchas gracias. Un abrazo, Basti. Gracias a todos por estar. Gracias a todos por haber visto. Vamos a estar, nos encontramos acá en TikTok, como siempre, los lunes y los miércoles. Y Basti en sus redes, síganlo: Instagram, YouTube y obviamente TikTok. Igualmente para ti, Giovanni, y por supuesto, te digo desde ya que el live para que lo subas, para que donde tú quieras. Así que Gracias, muchas gracias. agradecido, muchas gracias, me despido de la gente y a ver si nos Nos encontramos en vemos. otra oportunidad. Un abrazo, Nos vemos a todos. Gracias por nos estar. vemos. Un abrazo. Qué maravilla.